Buenos días, hoy nos acompaña la doctora Díaz Morán. Ella es psicóloga y también doctora en psiquiatría y en la actualidad trabaja en la consulta de psicología clínica especializada. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Muchas gracias. Bien, la doctora nos ayudará a entender un poco de qué se trata la agresividad, nos ayudará a entender el concepto y también cuáles tipos de agresividad existen. En primer lugar, si nos puede dar entonces una definición. Mira, la agresividad se entiende como una tendencia de la persona a presentar comportamientos dañinos, lesivos hacia uno mismo o hacia los demás. Es decir, por ejemplo, en relación hacia los demás, se entiende que hay una interacción conflictiva, en la que puede haber un conflicto de intereses, una interpretación diferente de las personas que participan en esa situación. Hay varias partes, por ejemplo, podemos identificar la víctima-agresor o víctimas o agresores, depende de la situación. Y ahí, por ejemplo, podemos identificar elementos contextuales que nos ayudan a entender la naturaleza de la situación o, por ejemplo, describir, identificar factores, ¿no? Predisponentes, que serían los causantes de la situación, precipitantes, que serían los que hacen explotar esa situación agresiva, o de mantenimiento, por ejemplo, en situaciones en las que persiste y se reitera en una reacción agresiva. Bien, nos nombraba algunas situaciones que pueden generar o despertar comportamientos agresivos, pero también Ujú, entiendo que al margen de estas cuestiones que son más bien externas y que tienen que ver también con el vínculo con las demás personas, habrá ujú. sentimientos o emociones internos que nos generan quizás agresividad. Sí, de hecho, para responder a la pregunta es importante entender que las personas hacemos una interpretación de la realidad, de lo que nos ocurre en cada momento. En función de esa interpretación de la realidad, generamos unas reacciones emocionales internas. Ah, De hecho, esas reacciones emocionales internas también actúan y digamos que se comunican con la interpretación que nosotros tenemos de esta misma realidad. Entonces, estos dos mundos, tanto la parte cognitiva como la reacción emocional, es la que produce al final un comportamiento hacia los demás o hacia el exterior. bien. Entonces, las emociones que podrían estar más relacionadas, se pueden identificar más con la agresividad, son, por ejemplo, el miedo, la rabia desbordada que llamaríamos ira, pero también pena, frustración, impotencia, agobio, otras emociones que quizá no acabamos de identificar tanto con esas situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del miedo, es una reacción emocional que se activa cuando interpretamos que una situación es una amenaza inminente, una potencial amenaza inminente, ¿no? Entonces podemos diferenciar, por un lado, una conducta defensiva, la función sería defendernos ante esa situación amenazante, o una conducta agresiva, en la que, digamos, la función es el ataque, el hacer daño a los demás, ¿sí? Porque precisamente interpretamos previamente que esa es una amenaza, con lo cual atacamos para bloquear esa amenaza. En el caso, por ejemplo, de la rabia, es un poco diferente, porque es una emoción, es natural, es necesaria para la supervivencia del ser humano, pero claro, tiene que estar controlada, acotada, digamos, ¿no? Se puede presentar ante la percepción también de peligro, de que estamos viviendo una situación injusta, real o no. De que interpretamos, por ejemplo, que los demás pues, nos quieren hacer un daño, un perjuicio. Digo real o no porque como no deja de ser nuestro mundo emocional, pues no tiene por qué ser real de un hecho objetivo, ¿no? Solo con que lo pensemos ya basta. Claro, Bien. puede ser racional o puede ser totalmente irracional. Cuando esa rabia se desborda, entonces llamaríamos ira. Esa ira es la que puede causar un daño, un perjuicio muy importante en los demás, como a uno mismo, porque está totalmente desbordada y descontrolada, es desmesurado, es como muy expansivo. Bien. No hay medida. Entonces, la ira normalmente claro, se ve muy rápida y se piensa que es instantánea, pero es mentira, es gradual. Lo que pasa es que muchas veces las personas reaccionamos de manera muy rápida, mucho más si no tenemos un entrenamiento de autocontrol. Entonces, claro, podríamos hablar en el caso de la ira de lo que se llama escalada de la ira, que es cuando dos personas entramos en discusión y en lugar de apaciguar, cada vez subimos la intensidad de la respuesta. Entonces, ante la ira podemos identificar varias fases. Pues en un suceso, ya hemos dicho racional o irracional, real o no, Claro. digamos. Eh, Después, una interpretación de la realidad negativa de malestar de ese suceso.
después vendría la reacción esta emocional de ira interna y después el comportamiento agresivo. Claro. Sí, esos serían las principales. Independientemente de la ira, que como decía usted, quizás es una de las emociones que más asociamos a la agresividad porque tiene una relación directa con respecto Ujú, a conductas lesivas, por ejemplo, ujú. ¿cómo explicaríamos que una frustración, una angustia, miedo, como mencionaba usted, nos pueda llevar a comportamientos agresivos? Eso está muy relacionado con cómo ha sido nuestra vida, cuál ha sido nuestro desarrollo emocional, cómo nos vemos preparados ante los cambios, ante los retos. Claro, una persona, imaginemos una persona que se siente frustrada porque a lo mejor no puede conseguir sus objetivos, la sensación de que nos estén pisando o que nos estén bloqueando, real o no, insisto, Claro, empezar a generar un rencor, una amargura. Todas esas emociones que dejan un pozo, que son más corrosivas y que empiezan a generar un malestar muy profundo en esa persona. Claro, cuando esa persona no ha generado un método para poder vaciar, para poder asimilar esas emociones desagradables, se va acumulando. Entonces, muchas veces cuando esa persona no ha podido vaciar esa acumulación de malestar, claro, llega un momento en el que ya no lo soporta más y tiene una sensación de tal agobio, de tal intensidad, que es como que siente la necesidad de proyectarlo hacia afuera. claro, ¿Mm? claro. Y puede ser que esa proyección hacia afuera sea su propio cuerpo, por ejemplo, hacerse daño, autolesionarse, como puede ser el hacia objetos o hacia otras personas, por ejemplo. Bien, justamente le iba a consultar por eso también, ¿cuáles serían los tipos de agresividad y si tiene que ver con si depositamos esta agresividad fuera o dentro, por ejemplo? Bueno, de hecho esto es muy actual. Claro, podemos hablar de agresividad física, es Mm, muy obvio, ¿no? Romper objetos tal, o pegar a personas, animales, uno mismo, verbal, el decirnos cosas malas, por ejemplo, autoverbalizaciones dañinas. De hecho, esto es muy común y las personas no nos damos tanto cuenta porque puede ser sutil, ¿no? claro, "Ay, qué torpe soy, qué tonta soy, esto lo he hecho mal, esto... O sea, pueden ser cositas muy sutiles como realmente insultos y un machaque muy continuado, ¿no? O verbalizaciones hacia afuera, del, claro, jolín, qué torpe eres, otra vez lo has hecho mal. Claro, claro. podemos hablar de agresiones a nivel sexual, eso también sería un extremo. Quiero decirte, todas las variantes de relación en realidad podrían tornarse agresivas, ¿sí? Bien. Así en general. ¿Mm? Y con respecto a esto de la sutileza, de la agresividad, que creo que puede ser interesante porque es lo que menos se identifica, ¿cómo podemos ¿Mm? o cómo recomienda usted detectarlo ya sea en personas ajenas o también en nosotros mismos? Bueno, claro, aquí hay que, básicamente es la autoobservación y la autoconciencia. Es decir, en esta sociedad vamos muy rápido, normalmente no paramos Ujú. y es muy difícil de parar y ver, ¿no? Entonces, claro, si esa persona a observar sus pensamientos, ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, interno, ¿no? A observar su diálogo interno, qué se dice. Es que se dice ante situaciones negativas o situaciones positivas también, ¿no? Cómo valora sus logros, cómo valora sus defectos, que si sobrevalora, ¿no? Porque muchas veces como infravaloramos lo que conseguimos y Claro, sobrevaloramos lo malo, ¿no? Por ejemplo, sería un patrón. sí, Personas muy exigentes. Entonces, la autoconciencia es lo que nos va a dar ese conocimiento de si nos estamos pasando un poco con nosotros mismos. Ya sin entrar en cuestiones clínicas, trastorno mental o patrones de maltrato, ¿eh? Que decir, claro, ya simplemente ya no entraríamos en maltratos, sino que sería como el extremo, sino un comportamiento agresivo con nosotros mismos. Entonces, claro. claro, nos tenemos que dar la, digamos, la oportunidad de interpretar esto, de saber de dónde viene, por eso digo que es una evaluación muy profunda, es un análisis en realidad profundo, ¿eh? Darnos cuenta de si somos honestos, de si lo podemos parar o si necesitamos una guía, porque muchas personas Claro, van a necesitar un profesional que les ayude, ¿no? claro. No porque tengan un trastorno mental, insisto, ¿eh? Sino porque esto a la larga va a producir una infelicidad, una amargura en la persona. Bien. Usted decía recién que, si no me equivoco, si no me corrige, que la rabia es, podríamos decir, una emoción que tiene que estar presente en la vida
porque quizás en poca Ajá. dosis es útil, ¿no? A la defensa, sobre todo a la autodefensa. Pero ¿cómo detectar dónde está el límite? Es Ujú, decir, cuánta agresividad, cuánta ira es necesaria y cuánta no. ujú. Bueno, amor propio, respeto a uno mismo, límites claros. Es decir, hay que ser muy honesto con uno mismo. Por ejemplo, hablando, por ejemplo, del agresor, ¿no? Imaginemos que yo fuera, ¿no? La supuesta agresora que tengo que poner mi límite, ¿no? Sí, Otra vez volvemos a la autoevaluación. O sea, cómo es mi estilo de comunicación, cuánto de asertiva soy. Y hacerme, por ejemplo, en la consulta, pues mis pacientes no me preguntan, ¿no? Y yo les pregunto, digo, bueno, pues haz estas preguntas siguientes, por ejemplo, última semana, último mes, ¿cuántas veces has hecho llorar a alguien? ¿Cuántas veces has insultado? ¿Cuántas veces has subido el tono? Y sin justificar, sin entrar en la justificación, sí, ¿eh? Porque todos queremos ver a justificarnos, ¿no? exacto. ¿Cuántas veces he empujado? ¿Cuántas veces he roto algo? ¿Cuántas veces he lanzado algo, ¿no? a la pared? Mm, O he pegado un golpe, cosas así, ¿no? ¿Cuántas veces, pero por ejemplo, como negocio? ¿Cómo consigo lo que quiero? ¿De qué manera? Porque mucha gente, por ejemplo, dice, no, no, yo no soy agresivo, yo soy vehemente. claro, Entonces, usamos, ¿no? Usamos el lenguaje para un poquito a nuestro son, pero no, no es verdad. Y no hace falta, por ejemplo, gritar o insultar para tener un estilo de comunicación agresiva, claro, porque puede ser muy incisivo y puedes hacer sentir, pues presionar a la otra persona sin ni ujú, siquiera alzar la voz, ¿no? Esto también es una agresión. exacto. Y claro, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchas a los demás? ¿Cuántas veces les preguntas lo que opinan? ¿O es un monólogo? Claro. Claro. Bueno, cuestiones así, por ejemplo, ¿no? Bien. Y bueno, esto está un poquito relacionado con lo otro que le iba a preguntar, que tiene que ver con qué recomendaciones tiene usted para poder manejarme ante una persona que está siendo agresiva conmigo misma. Mira, aquí hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante valorar la naturaleza y la intensidad de la situación. Vamos a hablar primero en general y después, si quieres, si te parece, Sí, sí, en concreto, ¿no? sí, Pautas concretas. Entonces, en general, es importante, si una situación agresiva se repite, vamos a dar el caso de que sea verbal. Pues un tono más tosco, un tono más serio, no, no ya una agresión física, ni mucho menos sexual, porque eso ya sería la pauta sería una distancia física real y ruptura de esa relación, evidentemente, ¿no? Y tampoco entramos en malos tratos porque ya también sería una ruptura real de esa situación claro, inmediatamente. claro. Inmediatamente también depende de la situación, porque podría ser insegura para esa persona que en mitad de la situación se marche. Sí, O sea, digamos que lo que se prioriza es la seguridad en uno mismo, ¿sí? exacto. Otra vez, volvemos al respeto, al amor propio y el marcar los límites claros para uno mismo. Lo repito porque muchas personas pueden saltarse esos puntos y entonces perder los límites, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es tóxico, qué no es tóxico, qué es agresivo y qué no? Claro, Porque es muy importante, por ejemplo, que no llevarnos por la justificación, claro. no llevarnos, vale, yo puedo entender que una persona mm, un día, pues por lo que sea, pues esté mal, me hable mal, lo puedo llegar a entender, pero no justificar. Con lo cual le voy a pedir a esa persona, le voy a explicar a esa persona lo que me ha molestado, cómo me ha hecho sentir y que no lo quiero repetir porque yo no lo quiero eso en mi vida. ¿Sí? Claro. Ahí me refiero con los límites claros. En una situación de no malos tratos, sino de una víctima verbal, por ejemplo, un compañero de trabajo, un jefe, un familiar, es importante centrarse en, bueno, ¿yo qué quiero de cómo tienen que ser mis relaciones? ¿No? No anteponer las exigencias de los demás a mis necesidades, validar las emociones, no cuestionarlas todo el tiempo de, ¿será verdad? ¿No será verdad? No, porque muchas veces el agresor nos dirá, no es para tanto, o eres una exagerada, o es que eres muy sensible. No, no, si me he hecho Claro. sentir mal, me he hecho sentir mal. O Hay que nosotros validar. mismos, ¿no? También que cuesta a veces validar las propias emociones. Sí, sí, y eso tiene que ver con, pues, otra vez el conocimiento, el entrenamiento emocional que hemos tenido, la educación emocional que hemos recibido. Eso es básico. El confiar en nosotros mismos. Si yo me siento mal en una interacción, es por algo.
Con lo cual lo tengo que explorar, no lo dejar pasar y no darlo por hecho de, bueno, como es así, ¿no? Como siempre habla así, yo me tengo que aguantar. No, eso no, no se tiene que permitir. Claro, una cuestión también muy importante es no sentirnos víctimas, para recuperar la sensación de control. En el momento que nos sentimos víctimas es como dependientes de esa persona, ¿no? Como que el agresor es la persona dominante. No, es importante el decir, no, yo también puedo cambiar la realidad. Entonces, pienso, elaboro un plan de acción, que ya será explicarle para darle la oportunidad de cambio y si veo que no hay opción de cambio porque esta persona no quiere cambiar o imaginemos que no puede, pero tampoco busca los medios, porque hoy en día hay mucha información sobre esto, y no lo hace, pues cortaría esa relación. ¿Sí? En casos, por ejemplo, que detecto ya esa relación tóxica, por ejemplo, muchas relaciones de pareja en las que hay un ensalzamiento primero, me he sentido muy bien, me ha tratado muy bien y después hay una reacción agresiva. Claro, muchas veces se tiende a justificar, bueno, vendrá un mal día, una mala temporada, pero antes me ha hecho sentir muy bien, es capaz de hacerme sentir muy bien y me quedo ahí. Y entonces repito, y se repite el patrón. Y muchas veces se mantiene la relación por el recuerdo de esos momentos buenos. Entonces yo recomiendo cortar, la verdad. Bien. Hablarlo, ver y si no se puede modificar, cortar la relación. Bien, bien, y por último le consulto porque al parecer, por lo menos a simple vista, y desde la ignorancia lo digo, hay personas que son más propensas a tener estas conductas agresivas y cómo se puede tratar esto y si tiene solución, es decir, no Ujú. darnos por vencidos ante la emoción y la impulsividad, sino cómo podemos ir más allá. Mira, para empezar te diré que todos los seres humanos, todos, podríamos desarrollar una reacción agresiva, ¿sí? Entendiendo que hay grados, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las más sutiles, no ya patrones de malos tratos y tal, entonces hablaremos de trastorno mental, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, ante estas situaciones que hemos dicho que hay una amenaza potencial X, una situación injusta, un perjuicio que interpretamos que un daño hacia nosotros mismos o hacia una persona que queremos, genera esa reacción emocional. Esa reacción emocional normalmente son muy intensas, van creciendo y entonces cuando ya no podemos soportarlo más es cuando tenemos esa reacción hacia afuera, que es la reacción agresiva. Vale, que es cuando se desborda y avasallamos a los demás. De acuerdo. Claro, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta que las personas que no hayan tenido un entrenamiento en autocontrol, un entrenamiento en autoconsciencia y no hayan tenido este tipo de desarrollo a lo largo de su vida, se tendrán la idea de que solo pueden aliviar esas sensaciones desagradables de esa emoción de rabia, miedo, frustración, lo que hemos dicho, con una reacción agresiva. Con lo cual lo van a repetir. Y al repetirlo, se va a aumentar la frecuencia y se va a aumentar necesariamente la intensidad, porque siempre va a ir a más. Normalmente no nos quedamos con un poquito, sino que vamos pasando, abriendo las puertas del descontrol. ¿Sí? Y cada vez que abrimos las puertas, después es más difícil tirar para atrás. Entonces, para la diferencia entre las personas en el nivel de agresividad es en función de de información genética, de nuestra familia, de nuestros antepasados, de nosotros mismos, evidentemente, y el desarrollo de vida de la persona. No es lo mismo la persona que tiene una enfermedad física, que vive, por ejemplo, con dolor crónico, que vive con patologías que cursan con dolor, esas emociones no va a tener el mismo sistema emocional y ni el mismo aguante que otra persona que está estupendamente. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene trastorno mental que a una persona que está dentro de una estabilidad mental, porque la persona con el equilibrio mental va a ser capaz de hacer un desarrollo de autocontrol mucho más potente que el trastorno mental, evidentemente, ¿no? Una persona que esté en abuso o un consumo regular o adicción de sustancias psicotrópicas o de una adicción, por ejemplo, comportamental, no solo hace falta consumir drogas para tener una alteración de este tipo de comportamiento, ¿sí? Pero tampoco sin irnos muy allá del trastorno mental, que eso ya se entiende, sino, por ejemplo, desarrollo social. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que se sienta exitosa a nivel social a una persona que haya recibido como rechazo, decepciones de manera recurrente, que va a tener a lo mejor una visión más negativa de las relaciones
y una probabilidad de que percibe los perjuicios de los demás, ¿no? De la mala intención de los demás. O una persona que se ha acostumbrado a flexibilizar su mente, es decir, bueno, yo interpreto así la realidad, pero a lo mejor hay más opciones, voy a preguntar. Que decir, el grado de flexibilidad, ¿no? Bueno, como ves, hay muchos factores, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que las personas que entrenan, conocen eh, y experimentan y profundizan en inteligencia emocional y sobre todo en la educación emocional desde pequeños, sobre todo desde la infancia, reciben esta información, o hasta incluso de adultos, también podemos hacerlo desde adultos, no pasa nada. Claro. Eso digamos que nos genera una malla de protección y nos ayuda a tener comportamientos alternativos, como pueden ser la asertividad. La asertividad es la capacidad para poder dar nuestra opinión, expresar nuestros derechos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras opiniones sin ser agresivos. Y entonces nos permite marcar estos límites, pero de manera sana, de manera que si recibimos esa interpretación de la realidad, esa situación de que efectivamente hay un daño, no vamos a reaccionar dañando a los demás, porque no nos va a hacer falta. Eso es importante saberlo, ¿eh? Entonces es importante lo que tú decías de podemos, ¿no?, tener un tratamiento o podemos entrenar de mayores, aunque no habíamos recibido esa educación de pequeños. Sí, 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 porque además hoy en día tenemos mucha documentación y podemos llegar a generar ese autocontrol de los impulsos, aunque, bueno, seamos adultos y no nos hayan entrenado antes. Bien, bien, bueno, le agradecemos a la doctora. Nos parecía interesante tratar este tema porque, como decía, todos somos susceptibles de desarrollar este tipo de comportamientos agresivos y también están presentes en todas partes, en todos los ámbitos y también de diferentes formas hacia el exterior y también hacia nosotros mismos. Para aquellas personas que quieran profundizar un poquito más acerca de este tema, pueden consultar con la doctora Díaz Morán, que dejaremos su perfil en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.